Bueno, muy buenos días a todos. Ustedes ya saben que el día de hoy vamos a comenzar entonces con este tema llamado los juicios morales, principalmente relacionado con la materia de religión. ¿Listo? Em, ¿Y Creo que dónde? arriba te sale editar en tres punticos, una cosa así. No Recordarles sale eso. entonces Déjame dormir. que por favor Salí, pasaste para tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? pongan ponerse el Participante. nombre correctamente. Ahí está tu nombre, dale ahí, eso te sale editar. Igualmente vuelvo a repetirle a Santa y vuelvo a repetirle a Ronald que por favor se pongan el nombre correctamente porque necesitamos que las participaciones se den y tengan cada uno su nota, por favor. E igualmente, pues por seguridad, es mejor que tengamos los nombres bien establecidos. Sí, tranquilo, Kevin. Voy a tratar de hacer todo lo posible por que me escuchen mejor. Igualmente, pues son cuestiones de conexión. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar este tema llamado los juicios morales relacionados principalmente alrededor de lo que tiene que ver con el aspecto decisorio de la vida y el aspecto decisorio de la religión, ¿no? Y esa participación que tiene dentro de la vida de cada uno. Voy a darles entonces un pequeño espacio para que vayan copiando lo que pueden ver en la pantalla relacionado entonces con las definiciones. En clases anteriores, principalmente de ética, habíamos visto este tema, pero pues relacionado con lo que tenía que ver con aspectos principalmente sociales y aspectos relacionados con la misma ética, ¿cierto? Aquí cuando tenemos que hablar un poco sobre juicios morales o todo lo que tiene que ver con moralidad, recuerden pues que esta está apegada principalmente a la religión, ¿listo? Entonces son acciones obviamente humanas, voluntarias que se tienen que elegir a realizar y podemos valorar según las normas o los criterios morales que hayamos asumido. Eso es lo importante aquí, ¿cierto? Que entendamos cuáles son los valores o las normas o los criterios morales que hayamos asumido, ¿cierto? Porque eh, ese calificativo de juicio que tenemos que realizar viene entonces de lo que hayamos concebido como bueno o como malo, ¿listo? Porque la religión, por ejemplo, de cada una de las personas tiene conceptos completamente diferentes. Principalmente los criterios morales varían dependiendo de la necesidad que la persona requiera y sobre todo de la religión la que profese. Uno pensaría entonces que los juicios morales deberían estar relacionados entre sí, puesto que pues todas las religiones deberían querer lo mismo para todas las personas que las profesan, ¿cierto? Pero pues en estos casos no es así. Algunas religiones tienen conceptos frente, por ejemplo, al casarse, al tener relaciones fuera del matrimonio, diferentes a el casarse también diferentes, al, al poder estar con otra persona de forma libre también tienen conceptos muy diferentes. Entonces, esos juicios y esos criterios y esos valores son los que, digamos, los que se juzgan de cierta manera dentro de las comunidades a las cuales podremos pertenecer. Es por esto, entonces, por ejemplo, recordemos que al principio de la historia, eh, cuando muchos años después de la muerte de Jesús, pues en la parte de lo que tenía que ver con Israel, Roma y todo lo que tenía que ver con Europa de esa época, los católicos no eran muy bien vistos, ¿ya? Eran perseguidos pues por su pensamiento y eran muy criticados por tener juicios o criterios morales demasiado conservadores y apegados a una normativa que no venía con la época, ¿ya? Puesto que la filosofía de Jesús era muy nueva todavía,
había sucedido pocos años antes y eso de convertir a la gente sonaba demasiado exagerado para la época, ¿ya? Puesto que se creían en los antiguos dioses, ¿no? Y por tanto, sus juicios morales en la época eran completamente diferentes. Por ejemplo, el concepto mismo de homosexualidad o de lesbianismo no existía, existía como tal un amor libre frente a otros, ¿ya? O un acceso carnal completamente libre, en el cual, por ejemplo, no yéndonos muy lejos, los filósofos concebían que el estar con otro hombre sexualmente y emocionalmente tenía que ver principalmente, estaba principalmente relacionado con la adquisición de conocimiento, por ejemplo. Y la concepción, como les digo, de homosexualidad se crea entonces mucho más adelante a partir de estos juicios morales y estos conceptos morales de decir pues que en la Biblia, en este caso, no existe un concepto como tal de amor hacia hombres o de mujeres hacia mujeres. Y satanizándolo completamente, pues ya sabemos ese tipo de cosas, eh, satanizándolo y tratando como de utilizar eufemismos o lo que tiene que ver con juicios, en este caso, directamente desde la Biblia para decir que es completamente insano. Claro que es un concepto más contemporáneo, ¿no? Ya la homosexualidad no es un concepto, no es un concepto tan viejo, pero es un concepto que como tal se lleva practicando desde hace muchísimos años, ¿cierto? No se le había dado un nombre, no había habido una necesidad, pero pues esta necesidad de esos juicios morales que aquejan pues a la persecución de toda una comunidad empieza a brindarles también un nombre. Pues es curioso que las acciones de una misma comunidad que la rechaza en realidad le brinda hasta siquiera un nombre, pero eso ya es, digamos, otro tipo de juicio. Estos juicios entonces están relacionados con los conceptos del bien y del mal, como podemos entender. Entonces, los emisores de los cuales hablamos, de estos juicios morales, entenderían como tal que su percepción del bien y el mal está bien y la de otros no lo está. ¿En qué sentido? En el que de eso se trata, digamos, conservar a sus fieles dentro de cada una de las iglesias, ¿cierto? Ayudarles a entender bajo el concepto que ellos, que se presente, por ejemplo, eh, en la religión musulmana no se les ve pues nada de malo entre los casamientos en menores, por ejemplo, y es un juicio moral que en nuestra religión, por ejemplo, no tiene un concepto muy bien establecido. Me imagino que, por ejemplo, en el Corán no hay ningún problema con eso, que es el libro sagrado. En cambio, pues en la Biblia, lo más posible es que existan estos conceptos de que con menores no se debe casarse. Hay que entender entonces algo dentro de estos juicios morales. Eh, una pregunta, ¿puedo ya pasar la diapositiva o la dejo otros segundos allí? Sí, señor, ya la puede pasar. Listo, muchas gracias. Entonces, estos juicios morales, pues, fundamentan entonces un acto de lo que tiene que valorarse y concretarse dentro de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se valora y lo que se actúa está referente principalmente no solamente a la ética que nosotros manejemos frente a los otros, sino también frente a lo que conocemos y a lo que concebimos, ¿ya? Si crecemos, si nos desarrollamos, perdón, en nuestra infancia con el concepto de que, por ejemplo, golpear a las mujeres está bien, nuestra moralidad va a crecer de esa forma. Ya nuestra moralidad, de alguna forma, obviamente, no va a ignorar el hecho de que otros piensen lo contrario, pero, y a pesar de que de eso, pues vamos a decir que nuestra importancia frente a eso es nula, pero sabemos en nuestro interior que lo que están haciendo, que lo que estamos haciendo no está mal.
Y creceremos entonces con, por ejemplo, el concepto de que las mujeres no deberían estar en trabajos forzosos porque es, abro comillas, trabajo para hombres. Entonces, por ejemplo, ese tipo de conceptos es, vienen desde pequeños, ¿ya? Entonces, como lo dice dentro de la diapositiva, asumimos con o sin reflexión previa, pues estas dichas acciones y siendo pues una acción mental, formamos una opinión frente a ello, ¿ya? Porque pues yo les he comentado en otras situaciones que los humanos somos buenísimos para opinar, para decir qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta frente a otras personas, pero no podemos asumir correctamente las críticas frente a nuestra existencia, nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestra apariencia, nuestro pensamiento ya. Tenemos a veces conceptos muy arraigados frente a que lo que nosotros hacemos está bien y lo de los demás está mal, aunque seamos personas muy críticas frente a esto ya. Es difícil asimilar las críticas porque choca con esto, ya choca con los juicios tanto éticos o morales que tengamos de los conceptos que hemos manejado hasta el momento. Y de pronto cuando suceden este tipo de cosas de que las críticas vienen hacia nosotros, nos damos cuenta que es difícil asimilarlo porque nos sentimos engañados, ¿ya? Sentimos que lo que hemos percibido y aceptado hasta el momento eh, creemos que es una mentira, ¿ya? Entonces por eso a veces se nos hace tan difícil esto de aceptar lo que tenemos enfrente. Mm, voy a pasar la diapositiva, ¿listo? La conciencia moral entonces pues se encarga de determinar lo que tiene que ver con el concepto de bondad o maldad, ¿ya? En las acciones que tomamos diariamente. Es por eso que, por ejemplo, las religiones en general juegan con un concepto que tal vez nosotros no manejamos diariamente, pero que conocemos muy por encimita, ¿cierto? Ese concepto entonces lo conocemos como conciencia. La conciencia, en este caso a veces le pueden llamar hasta conciencia moral o conciencia ética, pero en general la conciencia es el concepto que manejamos para definir esa parte de nuestra cabeza, esa parte de nuestro pensamiento que nos ayuda a manejar los juicios, ¿ya? A determinar si está bien o está mal. Claro que todo lo que tiene que ver con el concepto de estar bien o estar mal está pegado a nuestra experiencia. Entonces, entre más jóvenes seamos eh, y menos experiencia hayamos tenido en la vida bajo la percepción de otros y de sí mismo, pues tenemos una definición de esa moralidad y de esa ética y de esa conciencia un poco menos apegada a otras personas que ya durante más años pues han vivido más cosas, ¿ya? Por tanto, esta conciencia es con la que juega, digamos, la religión para hacerle entender a usted que las cosas están bien o mal, ¿ya? Entonces, creo que también lo hablamos en una clase, el concepto de que la religión católica, por ejemplo, tiene unos juicios morales muy apegados, pero también son muy contradictorios. En la Biblia nos dice, por ejemplo, amarás al tu prójimo, ¿cierto? Pero no le serás infiel, por ejemplo, a tu esposa, ¿ya? Eh, por ejemplo, nos hablan de cómo Jesús apreciaba, cómo el Jesús y los 12 apóstoles apreciaba el vino, ¿cierto? Como una bebida cotidiana y diaria de su vivir, pues tratando de entender que no es tan malo como parece, pero se nos dice entonces que las personas que consumen vino son alcohólicas, ¿ya? Y de pronto está más apegado, cada uno de los conceptos de la Biblia están principalmente apegados a moralejas, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros leemos en la Biblia no es una ley, ¿ya?
no es una palabra de haga esto, haga aquello, ¿ya? Sino que es una moraleja que usted tiene que analizar, ¿ya? Por eso las personas que leen la Biblia en este caso deben leerla con muchísima conciencia de lo que están leyendo, debe estar apegado a su entorno. ¿En qué sentido? En que no podemos hacer caso completo, o mejor dicho, no podemos asumir que las palabras que estamos leyendo son leyes, ¿ya? Sino que lo que estamos leyendo tiene que realizársele un análisis a partir, digamos, de lo que se necesita o de lo que se quiere. En este caso, como nos dicen aquí, la moralidad entonces tendría la función de advertir, ¿ya? De ejecutar lo que se está haciendo y lo que se está realizando, ¿ya? Porque nosotros comenzamos a pensar y a accionar relativamente cuando creemos que lo que estamos haciendo está bien o está mal, ¿ya? Entendiendo entonces esta moralidad, entendemos que las cualidades de la acción humana, pues las cualidades que tenemos son buenas, ¿ya? Y que mejorarán, ¿cierto? A través de nuestra vida y que digamos que las personas que no son tan buenas, que tienen, digamos, una moralidad transversada por traumas, transversada por malas acciones a tomar o experiencias que no han tenido, entonces asumimos que esas personas pues no van a tener las mejores decisiones de su vida, ya hay quien de pronto no van a progresar y que seguramente van a chocarse muy fuertemente con pues la convivencia en sociedad, cosa pues que asumimos, por ejemplo, de las personas que están en la cárcel. Fueron personas que tomaron malas decisiones basándose en sus juicios y por tanto pues pierden esa oportunidad de vivir la libertad como la vivimos los que estamos fuera, ¿ya? Eh, en otra de las diapositivas que también les voy a dejar, no solamente esta, vamos entonces a tomar algunos ejemplos de lo que tiene que ver con, por ejemplo, moralidad, ¿listo? Entonces, por ejemplo, nos dicen problema ético, robar. Asume que tu esposa está muy enferma y y no tienes dinero para comprarle la medicina. Ella se siente muy mal y podría morir si no lo consigues, si no consigues los medicamentos que necesita. ¿Es aceptable que entres a la farmacia y robes la medicina? Este dilema te obliga entonces a considerar las leyes morales contra las leyes escritas. Hemos pensado muchas veces que este tipo de cosas, ¿ya? Porque es una cosa, por ejemplo, muy presente dentro de la sociedad colombiana. El hecho de que mucha gente termina en la cárcel porque desafía pues entonces las leyes escritas por una necesidad, ¿ya? Hemos escuchado constantemente la palabra es que él robó porque no tenía más oportunidad, ¿cierto? Y es una cosa que, por ejemplo, en mi caso no puedo juzgar porque gracias pues a la gloria del Señor no he estado en esa situación y pues yo siempre deseo que mis estudiantes tampoco lo estén, porque es una situación muy difícil de poder asimilar. En eso mismo se llama un problema ético, un problema moral. Y es que cuando nosotros vivimos lo suficiente nos damos cuenta, voy a volver a pasarlo aquí para que puedan seguir copiando, nos damos cuenta pues que vivir en una sociedad tan difícil como lo es la colombiana, eh, asume ciertos retos frente a la existencia de los mismos colombianos. Y es que nosotros en esta sociedad somos buenísimos para criticar lo que puede llegar a suceder en otras sociedades, pero no nos damos cuenta que nuestra sociedad está partida por la mitad, que somos personas que cuando sucede un acto injusto contra uno de los pobladores de nuestro país, no nos juntamos para poder ayudar a esta persona y que si lo hacemos por obligación, ¿cierto?
Entonces, también aquí nos vamos a dar cuenta que no solamente los juicios morales están relacionados con una religión, sino también con lo que nosotros podemos conocer como cultura, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que a veces las sociedades más avanzadas, entre comillas, o menos avanzadas, no dependen tanto de su conocimiento frente a las religiones, por ejemplo, sino a lo que perciben dentro de su espacio social como algo bueno o como algo malo. También, al parecer, estos juicios morales están apegados eh, a todo lo que tiene que ver con la cultura, ¿ya? Por ejemplo, acá hay otro de los juicios morales. También acuérdense que les voy a pasar esta segunda diapositiva para que tengan ejemplos de lo que estamos hablando. Decir la verdad. Luis está a punto de reprobar una materia, pero el sábado tiene una fiesta y su mamá tiene una reunión el viernes. Luis tiene que decir la verdad, aunque corre el riesgo de que no lo dejen ir a la fiesta, pero esto puede evitar otros castigos. Esto yo creo que se nos ha presentado constantemente en nuestra vida estudiantil, el decidir si nuestra vida social es más importante que eh, ser sinceros, ¿ya? Y es que ser sinceros a veces también tiene ese tipo de juicios morales apegados a unas decisiones difíciles, ¿ya? Que creemos difíciles, pero que después nos damos cuenta que son, como dicen ustedes, que son bobadas, ¿ya? Porque, pues al fin y al cabo, uno podrá perderse, que, qué sé yo, muchas fiestas, pero pues el perder ese concepto de ser honesto conmigo mismo y de ser honesto sobre todo con nuestras madres o nuestra familia, es lo que no queremos ir perdiendo, ¿ya? Porque eso se puede perder, muchachos. Eso fácilmente se puede perder y entonces cualquier acción que usted vaya a tomar de ahora en adelante va a ser juzgada muy fuertemente tanto por su familia, a veces hasta por sí mismo, ¿ya? Y entonces llegar a ese punto va a ser muy difícil, porque entonces usted se va a sentir juzgado por todo lo que hace. Y no todo lo que hace usted es malo, ¿ya? Por tanto, siempre uno busca que ustedes analicen correctamente lo que está pasando alrededor de sus vidas y tomen las mejores decisiones. Porque recuerden, muchachos, las decisiones buenas y las decisiones malas siempre van a tener consecuencias y en este caso pueden llegar a ser malas o pueden llegar a ser buenas. Eh, por eso es que mucha gente dice que el futuro es incierto, porque lo único que tenemos seguro es lo que tenemos ahorita, ¿ya? Nadie sabía en realidad que iba a suceder una pandemia a un nivel tan fuerte. Nadie iba a pensar que íbamos a estar todos estos meses en casa y que iban a extrañar tanto, por ejemplo, un lugar que no creía que extrañaban como el colegio. Eh, y es por eso que tenemos que estar siempre atentos al desarrollo como tal de lo que va a estar alrededor de todos nosotros, ¿cierto? Bueno, avanzando entonces un poco, eh, es importante, por ejemplo, como nos dicen acá, emitir un juicio moral. Emitir un juicio moral o reflexionar sobre la responsabilidad que conlleva es importante antes de tomar cualquier acción, ¿cierto? Esta es una acción que yo recomiendo para todos, que algunos podrían decir, eso es ser una persona muy precavida y entonces usted no va a ser una persona rápida en tomar sus decisiones. No, esto puede llegar a ser de práctica y ser fácil para su vida. Y es que cada vez que ustedes vayan a tomar una decisión, imaginen dentro de sus cabezas eh, los posibles escenarios que pueden llegar a suceder. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, no es una cosa que suceda todos los días, pero puede llegar a suceder y es, ¿qué pasaría entonces si yo estoy en este supermercado y tomo este chicle sin que nadie me vea? Sin que nadie me vea entre comillas, porque en los supermercados, para ir los casinos que tienen cámaras hasta en los baños. ¿Qué pasaría? ¿Ya? Entonces imaginemos, digamos, lo que yo invito es a eso, a que ustedes hagan un escenario.
me arrestarían, luego aquí llegaría mi mamá y lloraría, luego ta, 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 ta. Hacer un poco lo que llaman exagerados en el pensar en el futuro. ¿Por qué? Porque eso los va a ayudar a tomar una decisión correcta y a veces hasta incorrecta, porque no sabemos realmente bajo nuestros conceptos si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Pero eso nos puede ayudar un poco a lo que tiene que ver con esa toma de decisiones. ¿Llevaste? Bueno, ya se va acabando Sí. entonces el tiempo de... Ay, en serio. Ya se va acabando entonces a Tamayo le activó el audio. El Ay, tiempo perdón, perdón. de esta clase. Voy a pedir entonces que vayamos activando las cámaras, que si alguien tiene una pregunta la puede realizar. Con mucho gusto, aquí estamos pendientes. Pero le mostramos lo que copiamos. ¿Qué? Sí, hijo, por favor. Y yo les voy diciendo si se pueden retirar o si necesitan hacer algo más. Listo. Para las personas que están viendo el video en YouTube, les pido por favor, e igualmente ustedes si les preguntan en el grupo, no sé, en cualquier lado, las personas que no están en esta llamada tienen que enviarme la fotografía al WhatsApp de lo que hayan copiado sobre esta clase o sobre estas diapositivas. A ver, Lenis, acerque bien eso para poder ver el título al menos y saber que usted no me está mostrando notas de otro cuaderno de ciencias, quién sabe. Listo, Lenis, te puedes retirar. Plaza, muéstreme correctamente ese cuaderno porque usted lo dejó ahí tirado y no se ve correctamente el título ni nada. Perdón, profe, está como en una cosita. Bueno, listo, Plaza, se puede retirar. Isabel Cabal, a ver, veamos bien. Ok, muy bien hecho, Isabel. Que Dios te bendiga, te puedes retirar. Karen, también te puedes retirar, no hay ningún problema. Sofía Hurtado, igualmente también te puede retirar, que el Señor te acompañe. Igual que Samuel Tamayo, igual que Andrés David, igual que Tatiana Ruiz, igual que Dylan Martínez, igual que Víctor Ospina, igual que Salomón Monfort, igual que Kevin Palacio, igual que Jorge Esteban, quién sabe qué apellido será, no tengo aquí el apellido de Jorge Esteban. Mariana Carabalí también se puede retirar, Kenneth Sabogal también se puede retirar, Kevin, ¿dónde está? Ah, bueno, Yurisa también se puede retirar, Sebastián Acuña también se puede retirar, Kevin también se puede retirar, Sebastián también, Samuel Tamayo también. Ya se me envió por WhatsApp, profesor. Muchachos, los demás entonces ya saben, por WhatsApp, por favor. Que tengan un excelente día y que el Señor los acompañe. Nos vemos. Ya saben que les voy a dejar trabajo ahorita.